¿Sabías que existe un lugar donde parece que el tiempo se detuvo? Un paisaje de pastizales salpicado por miles de palmeras centenarias y custodiado por una vida silvestre tan increíble que te va a dejar sin aliento. Esto es el Parque Nacional El Palmar. El Palmar se encuentra en el litoral argentino, específicamente en el centro-oeste de la provincia de Entre Ríos, a orillas del río Uruguay. Pertenece al departamento de Colón y se puede acceder a él desde la ruta nacional número 14. El portal de acceso está a 360 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a unos 58 kilómetros de la ciudad de Colón. Apenas ingresamos al Parque Nacional, nos vamos a topar con el Centro de Informes, Tierra de Palmares, donde pueden encontrar información valiosa para su viaje. A su vez, allí tenemos el primer sendero llamado La Portada, que es un recorrido interpretativo del ambiente palmar pastizal de dificultad baja y de una extensión de 600 metros. A unos metros, siguiendo por la ruta de tierra, vamos a toparnos con la estación de Cobro. A noviembre del 2025, la misma cuesta 20.000 pesos para extranjeros, 70.000 pesos para argentinos y 5.000 pesos para residentes en la provincia de Entre Ríos y para estudiantes. Es gratuito para jubilados y pensionados, niños menores de 5 años, personas con discapacidad y residentes locales. A partir de ahí comienza la aventura. Un camino principal de ripio que tiene una extensión de 12 kilómetros hasta el área de servicios y que ya nos va a permitir ver paisajes maravillosos y cruzarnos con diferentes animales como los populares carpinchos. Es muy importante circular a menos de 40 kilómetros por hora. Si tu idea es quedarte a acampar, lo ideal es llegar primero al área de servicios, la cual se encuentra a la vera del río Uruguay. El camping tiene un espacio para 200 carpas y está equipado con mesas, bancos y parrillas, baños con duchas de agua caliente, electricidad, proveeduría y restaurante. Esta área está inmersa en plena naturaleza y durante nuestra estadía vamos a poder observar mucha fauna silvestre, desde diferentes especies de aves hasta el mismo emblema del parque, la vizcacha. Como siempre, nuestro rol como turistas responsables es muy importante y debemos entender que no hay que alimentar a los animales bajo ningún punto de vista. El maravilloso Parque Nacional El Palmar cuenta con 13 senderos y miradores. El más cercano al área de acampe es el sendero El Mollar, de unos 1.400 metros de extensión, en donde vamos a recorrer una zona de monte con mucha presencia de especies exóticas, por lo cual se muestra en diferentes carteles educativos cómo es el rol del guardaparque en el manejo de estas especies para conservar los ambientes naturales. En dirección contraria van a estar dos senderos interconectados. El primero de ellos es el sendero Casco de Estancia, que inicia en el centro de visitantes y que va atravesando edificios, jardines y sitios pertenecientes a la vieja estancia. Y luego el sendero La Calera del Palmar, que son 1000 metros que va al sitio histórico atravesando una selva en galería. Finaliza en la playa, que cuenta con balneario en temporada alta. Desde las inmediaciones de la playa podemos acceder al Sendero de la Selva, de dificultad intermedia y de una extensión de 3.500 metros, en donde vamos a encontrarnos con un ambiente muy especial como la selva ribereña y con hermosos miradores al río Uruguay. Ya volviendo al camino principal, en dirección a la ruta 14, podemos ir al observatorio de aves del monte y siguiendo un poco más al mirador del arroyo Los Loros, ideal para ir al atardecer y quedar maravillado por esos paisajes panorámicos. Unos metros más al oeste y a mano izquierda nos podemos topar con el observatorio de aves del Pastizal y con el inicio del sendero El Pastizal, el cual es de 4.200 metros de extensión y nos ingresa en el ambiente palmar pastizal bordeando diferentes arroyos. Cerca de allí también da inicio el sendero Arroyo El Palmar, en donde se puede estacionar el vehículo e ir por 350 metros hasta el borde del cuerpo de agua muy lindo y pacífico. En este sitio tuvimos la suerte de ver en 2 ocasiones una especie increíble como el lobito de río. Retomando el camino de ingreso hacia la ruta, tenemos uno de los últimos senderos implementados, el sendero Tres Cruces, de 500 metros, que nos cuenta un poco historias ocurridas en el lugar. Y por último, otros 2 senderos conectados, el sendero Yatay,
de 500 metros, de un ambiente de monte y selva denso, y el sendero La Glorieta, de 900 metros, que te lleva por una selva ribereña hasta el arroyo El Palmar. El Parque Nacional El Palmar se creó en 1966 con el objetivo de proteger una de las últimas y más importantes áreas de palmera Yatay, con una extensión de 8.200 hectáreas, con una mezcla de ambientes que lo hace único. Pero este parque no es solo natural, sino que también protege un área con muchísima historia. Es ideal para aquellas personas que les gusta conocer sobre otras épocas y culturas. La ecorregión representativa de este sitio es el Espinal, con un paisaje llano a suavemente ondulado y una gran diversidad de ambientes como el palmar pastizal, bosques y humedales. El protagonista absoluto del paisaje es la palmera Yatay, Butia Yatay. Estas palmeras pueden vivir cientos de años y su fruto, el yatay, es un alimento clave para la fauna y muy rico en mermeladas. Esta especie se encuentra de forma muy escasa por fuera del parque a causa de las actividades agropecuarias. A su vez, en cada uno de los ambientes también tenemos otras especies de plantas muy importantes, particularmente para las diferentes especies de animales que pueden alimentarse de ellas. Entre algunas podemos nombrar al guajay, al tala, al chalchal, al molle y al burucuyá. Pero el verdadero tesoro del palmar se mueve, vuela y nada. Acá la vida silvestre nos da un espectáculo continuo. Si bien tenemos más de 40 especies de mamíferos, el más buscado y el más fácil de ver es el carpincho, Hydrochoerus hydrochoeris, el roedor más grande del mundo. Son semiacuáticos y viven en manadas. Al caer la tarde surge el momento ideal para ver y buscar una gran mayoría de los mamíferos. Entre ellos están las vizcachas, Lagostomus maximus, las cuales vas a ver saliendo de sus madrigueras. Son increíbles y acá se encuentran muy confiadas. Posiblemente ellas te despierten a la noche emitiendo raros sonidos que son típicos de su especie mediante el cual se comunican. También habitan en la zona el zorro de monte y el gato montés, entre otros. Para los amantes de las aves, el palmar es un paraíso. Hay más de 300 especies registradas. El ñandú, red americana, es la más grande y majestuosa. Sin embargo, cada ambiente te da la posibilidad de encontrar diferentes especies asociadas a ellos. Si bien estos son los más fáciles de observar, hay otros animales también muy importantes para el ecosistema, entre ellos más de 20 especies de reptiles, más de 15 especies de anfibios y una enorme diversidad de artrópodos. El parque puede ser recorrido sin prisa en 2 o 3 días y es recomendable visitarlo en primavera. Sin embargo, cada estación del año tiene su encanto. Parque Nacional El Palmar es un viaje a lo profundo de la Argentina, un recordatorio de lo que podemos perder si no cuidamos nuestros ecosistemas. ¿Ya conoces el Palmar? Contame tu experiencia en los comentarios. Si te gustó este viaje por la vida silvestre argentina, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte la próxima aventura.